En las heladas montañas de Estados Unidos, un lugar donde la naturaleza puede borrar cualquier rastro humano, 4 jóvenes estudiantes salen de vacaciones y simplemente desaparecen. Era el verano de 2008. Victoria, Sarah, Emma y Jessica tenían toda la vida por delante. Tenían 22 años. Iban en un carro blanco. Nadie las volvió a ver con vida. La policía buscó por semanas. No encontraron nada, ni el carro, ni sus cuerpos, ni una sola pista. El caso se cerró. Las familias perdieron la esperanza. Pero 2 años después, algo terrible sale a la luz. El carro de Victoria aparece escondido detrás de una casa abandonada. Hay ropa limpia colgada. Alguien estuvo ahí hace poco. Lo que descubren después es más horrible que cualquier pesadilla. Estas chicas no murieron en un accidente. Fueron cazadas como animales por gente rica que paga por matar. Esta es la historia más impactante que jamás escucharás. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. El verano de 2008 comenzó como cualquier otro para 4 estudiantes universitarias estadounidenses que habían forjado una amistad inquebrantable durante sus años de estudio. Victoria Chen, Sarah Martínez, Emma Thompson y Jessica Rodríguez habían planeado meticulosamente su viaje de acampada a las remotas montañas del Monte Rainier, una región conocida por sus paisajes espectaculares, pero también por su terreno traicionero y aislamiento extremo. El 12 de julio de 2008, las 4 jóvenes de 22 años partieron desde Denver en el SUV blanco de Victoria, un Toyota 4Runner que sus padres le habían regalado para su graduación universitaria. Victoria llevaba una blusa rosa de manga larga y pantalón negro, una elección que resultaría ser crucial para su identificación posterior. Sarah había optado por una blusa negra de manga larga con rayas marrones y un gorro negro que la protegía del intenso sol de montaña. Emma, la más aventurera del grupo y estudiante de fotografía, portaba una blusa amarilla de lana, gorro negro, pantalón negro y su inseparable cámara Nikon colgando de su cuello, documentando cada momento de lo que sería su último viaje documentado. Jessica completaba el cuarteto con una blusa de lana beige clara y pantalones de mezclilla azul, llevando consigo el equipo de campamento que habían reunido durante meses. Las cámaras de seguridad de la última estación de servicio registraron su paso a las 4:23 p.m. del 12 de julio. Las imágenes mostraban a las 4 jóvenes llenando el tanque de combustible, comprando suministros adicionales y riéndose mientras planificaban su ruta hacia las montañas. Emma fue vista tomando fotografías del paisaje circundante, mientras Victoria revisaba mapas topográficos en el capó del vehículo. El plan original contemplaba 7 días de acampada, con regreso programado para el 19 de julio. Las jóvenes habían informado a sus familias sobre su itinerario general, aunque no habían especificado ubicaciones exactas de campamento debido a la naturaleza espontánea de su aventura. Esta decisión, aparentemente inocente, se convertiría en uno de los factores que complicaría enormemente los esfuerzos de búsqueda posteriores. Cuando el 21 de julio las familias no habían recibido noticias de sus hijas, comenzaron las primeras llamadas de preocupación. Inicialmente, los padres asumieron que problemas de cobertura celular o cambios en el itinerario explicaban el silencio. Sin embargo, cuando el 23 de julio seguía sin haber comunicación, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate. Los equipos de búsqueda y rescate comenzaron sus operaciones el 24 de julio de 2008, apenas 5 días después de la fecha programada de regreso. El sheriff Thomas Peterson, un veterano de 30 años en el cumplimiento de la ley local, asumió personalmente la coordinación de los esfuerzos de búsqueda. Su experiencia en el terreno montañoso y su conocimiento de los patrones climáticos de la región lo convertían aparentemente en la elección ideal para liderar la operación. Durante las primeras 72 horas críticas, helicópteros de rescate sobrevolaron sistemáticamente los senderos principales y las áreas de acampada más populares. Los equipos terrestres, compuestos por voluntarios locales y especialistas en rescate montano, recorrieron más de 200 millas cuadradas de terreno accidentado. Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas
incluyendo tormentas eléctricas intensas y niebla densa, limitaron significativamente la efectividad de los esfuerzos aéreos. La investigación inicial reveló que el SUV de Victoria había desaparecido completamente, sin dejar rastros en ninguno de los estacionamientos o áreas de acceso conocidas a los senderos montañosos. Esta ausencia de evidencia vehicular desconcertó a los investigadores, ya que era virtualmente imposible que un vehículo de ese tamaño desapareciera sin dejar algún tipo de rastro o ser notado por otros excursionistas o trabajadores del área. William Hayes, un detective experimentado del Departamento de Policía local, expresó privadamente sus preocupaciones sobre la coordinación de la búsqueda a sus colegas. Hayes había notado inconsistencias en la asignación de recursos y áreas de búsqueda, pero sus sugerencias fueron repetidamente descartadas por Peterson, quien mantenía control estricto sobre todos los aspectos de la operación. Después de 3 semanas de búsqueda intensiva sin resultados tangibles, la presión mediática y política comenzó a intensificarse. Las familias de las jóvenes desaparecidas contrataron investigadores privados y ofrecieron recompensas sustanciales por información que condujera a su localización. Sin embargo, a pesar de la publicidad nacional y los múltiples programas de televisión que cubrieron el caso, no surgieron pistas viables. El 15 de agosto de 2008, exactamente un mes después del último avistamiento confirmado, Sheriff Peterson anunció oficialmente que la búsqueda activa se suspendería temporalmente debido a la falta de evidencia y pistas concretas. En una conferencia de prensa que sería recordada por su tono definitivo y pesimista, Peterson declaró que las condiciones extremas del terreno montañoso hacían altamente probable que las jóvenes hubieran perecido en un accidente, con sus cuerpos posiblemente irrecuperables debido a barrancos profundos y vida silvestre. El 8 de septiembre de 2010, exactamente 2 años y 2 meses después del desaparecimiento, un trabajador de mantenimiento de servicios públicos realizaba inspecciones rutinarias de líneas eléctricas abandonadas en una zona rural remota cuando hizo un descubrimiento que reavivaría dramáticamente el caso. Detrás de una casa abandonada que había pertenecido a la familia Morrison antes de ser embargada por impagos fiscales, el trabajador encontró algo que cambiaría completamente la perspectiva de la investigación. El SUV blanco Toyota 4Runner de Victoria Chen estaba parcialmente oculto bajo lonas deterioradas y vegetación que había crecido alrededor durante los 2 años transcurridos. A pesar del tiempo y la exposición a los elementos, el vehículo se encontraba en condiciones sorprendentemente buenas. Las placas seguían siendo legibles y el interior, aunque polvoriento, no mostraba signos de vandalismo o saqueo extensivo. Lo que resultó más perturbador para los investigadores que llegaron al lugar no fue el vehículo en sí, sino las evidencias claras de actividad humana reciente en la propiedad abandonada. Una cuerda improvisada había sido tendida entre 2 árboles robustos, y de ella colgaban prendas de vestir femeninas que habían sido obviamente lavadas y secadas recientemente. Las prendas incluían camisetas, pantalones, ropa interior y calcetines que claramente no habían estado expuestos a los elementos durante 2 años. El análisis forense preliminar de la escena reveló múltiples pisadas frescas alrededor de la propiedad, indicando que al menos 2 personas diferentes habían estado utilizando el lugar como refugio temporal durante las semanas anteriores al descubrimiento. Los patrones de las pisadas sugerían movimiento regular entre la casa en ruinas y un área boscosa cercana donde se encontraron restos de fogatas y latas de comida vacías. William Hayes, quien había dejado el departamento de policía 1 año después del caso original debido a frustraciones con el manejo de la investigación, se enteró del descubrimiento a través de contactos que mantenía en el departamento. La noticia lo golpeó como un rayo, confirmando sospechas que había albergado durante años sobre la naturaleza del desaparecimiento y la competencia de la investigación oficial. La propiedad Morrison había estado vacante desde 2007, cuando los últimos propietarios perdieron la casa debido a problemas financieros relacionados con gastos médicos catastróficos. Los registros del condado mostraban que la propiedad había sido inspeccionada por última vez en marzo de 2010, 6 meses antes del descubrimiento del vehículo, y en ese momento
no se había reportado ninguna evidencia de ocupación no autorizada. Dylan Chen había regresado de su tercer tour de servicio en Afganistán, apenas 2 meses antes del desaparecimiento de su hermana Victoria. El veterano de guerra de 26 años había planeado usar el verano de 2008 para reconectarse con su familia y comenzar la difícil transición a la vida civil. La desaparición de Victoria había devastado no solo sus planes de recuperación, sino que había exacerbado significativamente el trastorno de estrés postraumático que ya padecía debido a sus experiencias de combate. Durante los 2 años transcurridos desde el desaparecimiento, Dylan había luchado contra sentimientos abrumadores de culpa y fracaso. Sus habilidades de combate, entrenamiento en supervivencia y experiencia en operaciones de búsqueda y rescate militar lo habían hecho sentir particularmente inútil durante los esfuerzos de búsqueda civiles que percibía como desorganizados e inadecuados. Cuando William Hayes lo contactó el 9 de septiembre de 2010 para informarle sobre el descubrimiento del SUV de Victoria, Dylan experimentó una mezcla compleja de esperanza renovada y rabia intensa. Hayes le explicó que había decidido reabrir extraoficialmente la investigación, utilizando su experiencia como exdetective y sus contactos restantes en el departamento para explorar ángulos que habían sido ignorados o inadecuadamente investigados durante la búsqueda original. La conversación telefónica entre Hayes y Dylan reveló información que cambiaría fundamentalmente la comprensión del caso. Hayes le confesó que durante la investigación original había notado inconsistencias preocupantes en el manejo del caso por parte del sheriff Peterson. Evidencia potencial había sido descartada prematuramente. Testigos habían sido desalentados de proporcionar declaraciones y ciertas áreas de búsqueda habían sido inexplicablemente evitadas o minimizadas. Hayes también reveló que había documentado privadamente sus preocupaciones en notas personales, incluyendo discrepancias en los informes oficiales y decisiones operacionales que no seguían protocolos estándar de búsqueda y rescate. Estas observaciones, que había mantenido en secreto durante 2 años por temor a repercusiones profesionales, ahora parecían potencialmente cruciales para resolver el misterio. Dylan aceptó inmediatamente encontrarse con Hayes en la propiedad abandonada donde había sido descubierto el vehículo. Esa noche, por primera vez desde su regreso del servicio militar, Dylan limpió y revisó meticulosamente su arma de servicio, un ritual que había evitado conscientemente como parte de su proceso de descompresión civil. Sus instintos de combate, dormidos pero nunca completamente suprimidos, comenzaron a despertar con una intensidad que no había experimentado desde sus días en zona de guerra. El encuentro entre Dylan Chen y William Hayes en la propiedad abandonada Morrison, el 10 de septiembre de 2010, reveló evidencias que transformaron completamente su comprensión del caso. Dylan, aplicando su entrenamiento militar en reconocimiento y análisis de escenas, inmediatamente identificó señales que los investigadores civiles habían pasado completamente por alto durante su procesamiento inicial de la escena. Las marcas en los árboles alrededor de la propiedad no eran los rasguños casuales que habían sido reportados oficialmente. Un examen más detallado reveló patrones consistentes que indicaban el uso sistemático de cuerdas o cadenas para asegurar objetos o personas a los troncos. El desgaste del corteza y las marcas de metal en la madera sugerían uso prolongado y repetitivo a lo largo de un período extendido. Dentro de la estructura en ruinas de la casa Morrison, Hayes descubrió algo que confirmaría sus peores sospechas sobre la naturaleza del desaparecimiento. En el sótano parcialmente colapsado, ocultas bajo escombros que habían sido cuidadosamente colocados para disimular su presencia, encontraron anillas metálicas empotradas en las paredes de concreto. Las marcas de óxido y desgaste alrededor de estas anillas contaban una historia siniestra de uso regular para restricción física. Los restos de colchones y mantas que habían sido quemados recientemente, pero no completamente destruidos, proporcionaron evidencia adicional de ocupación prolongada del sótano. El análisis de los patrones de quemado sugería que la destrucción había sido intencional y reciente, posiblemente en respuesta al aumento de la actividad investigativa en el área. Dylan encontró algo que activó inmediatamente
sus protocolos de alerta militar, fragmentos de cables cortados que habían sido parte de un sistema de cámaras de vigilancia. Los soportes de montaje permanecían visibles en las esquinas superiores de varias habitaciones del sótano, indicando que alguien había documentado sistemáticamente las actividades que ocurrían en el espacio. La remoción profesional de los equipos sugería conocimiento técnico y planificación cuidadosa. En un armario oculto detrás de una pared falsa, Hayes descubrió documentos parcialmente quemados que incluían lo que parecían ser listas de nombres, fechas y cantidades monetarias. Aunque la mayoría del contenido era ilegible debido al daño por fuego y agua, suficientes fragmentos permanecían intactos para sugerir algún tipo de operación comercial o registro de transacciones. La evidencia más perturbadora fue encontrada por Dylan en un área separada del sótano: hebillas metálicas, trozos de cuerda cortada y manchas en el suelo de concreto que las pruebas de campo preliminares sugirieron podrían ser sangre. La distribución y concentración de estas evidencias indicaban que múltiples personas habían sido retenidas en el espacio durante periodos prolongados. Armado con las evidencias descubiertas en la propiedad Morrison, Dylan Chen tomó la decisión de confrontar directamente al sheriff Thomas Peterson el 12 de septiembre de 2010. La estrategia de Dylan, informada por su entrenamiento militar en interrogatorio e inteligencia, era presentar las evidencias de manera que provocara una reacción reveladora del sheriff mientras mantenía la seguridad operacional. Dylan llegó a la oficina del sheriff durante las horas de menor actividad, calculando que una confrontación privada sería más efectiva que una pública. Peterson, un hombre de 54 años, con una reputación sólida en la comunidad, inicialmente reaccionó a las acusaciones de Dylan con aparente sorpresa e indignación profesional genuina. Sin embargo, cuando Dylan comenzó a presentar detalles específicos de las evidencias encontradas en la propiedad Morrison, incluyendo fotografías que había tomado de las anillas metálicas, los soportes de cámaras y los documentos parcialmente quemados, la demeanor de Peterson cambió dramáticamente. La sorpresa inicial se transformó en una defensividad agresiva que confirmó las sospechas de Dylan sobre la complicidad del sheriff. La confrontación alcanzó su punto crítico cuando Dylan mencionó los fragmentos de documentos que sugerían transacciones financieras relacionadas con la propiedad abandonada. Peterson, aparentemente calculando que la negación ya no era una opción viable, cambió súbitamente de estrategia y reveló información que devastaría la comprensión de Dylan sobre la naturaleza del caso. Peterson confesó su participación en una red criminal sofisticada que se especializaba en el secuestro de jóvenes para un propósito que inicialmente se negó a especificar completamente. Sin embargo, bajo la presión sostenida de Dylan y confrontado con la evidencia física irrefutable, el sheriff reveló que las víctimas eran utilizadas en lo que describió como experiencias de caza humana transmitidas en vivo para clientes adinerados que pagaban sumas sustanciales por participar remotamente. La revelación de que Victoria y las otras jóvenes habían sido secuestradas específicamente para servir como presas en una operación comercial de caza humana golpeó a Dylan con una fuerza que superó incluso sus peores imaginaciones durante los 2 años de incertidumbre. Peterson, aparentemente intentando negociar algún tipo de clemencia o cooperación, proporcionó detalles adicionales sobre la estructura de la red y la ubicación de las instalaciones operacionales. Cuando Dylan demandó información inmediata sobre la ubicación actual de su hermana, Peterson reveló que Victoria y las otras supervivientes estaban siendo mantenidas en una instalación ubicada aproximadamente 12 millas al norte de la propiedad Morrison, en un complejo construido específicamente para las operaciones de la red. Más devastadoramente, Peterson informó que las jóvenes estaban programadas para ser eliminadas esa misma noche como parte de la limpieza operacional precipitada por el descubrimiento del vehículo. Después de dominar físicamente a Peterson y obtener la información crítica sobre la ubicación de Victoria, Dylan Chen se enfrentó a una decisión que definiría no solo el destino de su hermana, sino potencialmente su propio futuro. Con menos de 2 horas antes del plazo límite revelado por el sheriff corrupto, Dylan sabía que una respuesta oficial a través de canales legales
sería imposible dentro del marco temporal disponible. Dylan contactó inmediatamente a William Hayes, quien se encontraba investigando otros aspectos del caso en archivos policiales a los que aún tenía acceso a través de contactos departamentales. La urgencia de la situación requería una respuesta inmediata, y Hayes, a pesar de los riesgos legales y personales, aceptó proporcionar asistencia operacional directa. Los dos hombres acordaron encontrarse en una antigua estación de transferencia de madera abandonada que Hayes conocía por operaciones policiales previas. La ubicación proporcionaba privacidad para planificación operacional mientras permanecía geográficamente próxima al objetivo identificado por Peterson. Durante el trayecto hacia el punto de encuentro, Dylan utilizó su entrenamiento militar para desarrollar un plan de asalto preliminar basado en la información disponible. Cuando Hayes llegó a la estación abandonada, Dylan inmediatamente notó que el exdetective había traído equipo táctico, incluyendo armamento y equipos de comunicación. Sin embargo, lo que Hayes reveló durante su reunión de planificación añadió una dimensión emocional devastadora a la operación que estaban contemplando. Hayes confesó que su motivación para investigar el caso iba más allá del deber profesional o la amistad con Dylan. 5 años antes, en 2005, su propia hija adolescente, Michelle Hayes, había desaparecido en circunstancias similares durante un viaje de campamento con amigas. La investigación oficial había concluido que las jóvenes habían muerto en un accidente de vehículo, con sus cuerpos supuestamente arrastrados por una corriente de río durante las lluvias de primavera. Sin embargo, Hayes había mantenido sospechas privadas sobre la conclusión oficial, particularmente después de notar inconsistencias en los informes forenses y la rápida conclusión de la investigación. Las similitudes entre el caso de su hija y el desaparecimiento de Victoria habían motivado su interés inicial, pero las evidencias descubiertas en la propiedad Morrison habían confirmado sus peores temores sobre el destino de Michelle. La revelación personal de Hayes solidificó la alianza entre los dos hombres, transformando la operación de rescate de una misión desesperada en una búsqueda de justicia con motivaciones profundamente personales para ambos participantes. Juntos, finalizaron un plan de asalto que aprovecharía el entrenamiento militar de Dylan y la experiencia policial táctica de Hayes. La instalación identificada por Peterson se reveló como un complejo sofisticado construido específicamente para las operaciones de la red criminal. Ubicado en un valle remoto y accesible solo por un camino de grava mal mantenido, el complejo consistía en varios edificios conectados por cercas de seguridad y equipados con sistemas de iluminación y vigilancia extensivos. Dylan y Hayes llegaron al perímetro del complejo aproximadamente 90 minutos antes del plazo límite revelado por Peterson. Utilizando equipo de visión nocturna que Hayes había obtenido a través de contactos policiales, los dos hombres realizaron un reconocimiento detallado de la instalación para identificar puntos de entrada, patrones de patrullaje de seguridad y la ubicación probable de las víctimas. El plan operacional que desarrollaron aprovechaba las fortalezas complementarias de ambos hombres. Dylan, con su experiencia en asaltos militares directos, atacaría la entrada principal del complejo para crear una distracción que atraería a la mayoría del personal de seguridad. Simultáneamente, Hayes utilizaría su conocimiento de tácticas policiales encubiertas para infiltrarse por una ruta más difícil, pero menos vigilada hacia el edificio donde Peterson había indicado que las víctimas estaban siendo mantenidas. La ejecución del plan comenzó exactamente a las 11:30 p.m. cuando Dylan inició su asalto frontal utilizando explosivos improvisados para crear brechas en la cerca perimetral. El ataque directo logró el efecto deseado, atrayendo inmediatamente la atención de múltiples guardias de seguridad y creando el caos necesario para la infiltración simultánea de Hayes. Mientras Dylan mantenía el combate en la entrada principal, Hayes logró penetrar el edificio objetivo y localizar a las 4 jóvenes en una habitación de detención fortificada en el nivel subterráneo. Victoria, Sarah, Emma y Jessica estaban vivas, pero obviamente traumatizadas por más de 2 años de cautiverio. A pesar de su condición física debilitada, las jóvenes pudieron moverse con asistencia durante la evacuación. La extracción de las víctimas requirió combate sostenido, mientras Hayes
las guiaba hacia el punto de exfiltración acordado. Dylan proporcionó fuego de cobertura mientras se retiraba de su posición de distracción, utilizando tácticas de combate urbano para neutralizar la resistencia de seguridad mientras protegía la ruta de escape de Hayes y las víctimas rescatadas. El grupo logró evacuar el complejo bajo fuego enemigo intenso, pero la operación estaba lejos de completarse. Los operadores de la red habían activado protocolos de respuesta a emergencias que incluían la persecución activa de los rescatistas y víctimas utilizando vehículos y equipos de comunicación sofisticados. La evacuación del complejo marcó el inicio de una persecución nocturna que llevaría a Dylan Chen y William Hayes a través del terreno montañoso más traicionero de la región. Los operadores de la red criminal, utilizando vehículos todoterreno y equipos de visión nocturna, mantenían una presión constante sobre el grupo de rescatistas mientras intentaban alcanzar un punto de extracción seguro que Hayes había identificado previamente. Durante la persecución inicial, Hayes sufrió una herida de bala en el hombro que limitó significativamente su capacidad operacional. Sin embargo, el exdetective insistió en continuar proporcionando protección para las víctimas rescatadas mientras Dylan implementaba tácticas de combate asimétricas para reducir la efectividad de sus perseguidores. La ventaja táctica cambió dramáticamente cuando Dylan logró emboscar a uno de los vehículos de persecución y eliminar a su ocupante, un cliente adinerado de la red que había estado participando remotamente en las operaciones de caza. El equipo de visión nocturna y comunicaciones obtenido del vehículo capturado proporcionó a Dylan capacidades de vigilancia que igualaron las de sus perseguidores. Utilizando su nueva ventaja tecnológica, Dylan pudo identificar y neutralizar sistemáticamente a los equipos de persecución adicionales, mientras Hayes continuaba escoltando a las víctimas hacia la seguridad. La combinación de entrenamiento militar de Dylan y conocimiento local de Hayes resultó devastadoramente efectiva contra operadores que dependían primarily de superioridad numérica y equipamiento. El grupo finalmente alcanzó el punto de extracción predeterminado, una carretera de acceso público donde Hayes había coordinado previamente la presencia de vehículos de emergencia médica a través de contactos que no estaban comprometidos con la red criminal. A pesar de su herida, Hayes asumió la responsabilidad de transportar a las 4 víctimas rescatadas hacia atención médica inmediata y seguridad. Sin embargo, Dylan tomó la decisión de no acompañar al grupo hacia la seguridad. En lugar de completar su evacuación, el veterano decidió regresar al complejo para implementar una operación secundaria dirigida a desmantelar completamente la red criminal y asegurar evidencias que garantizarían procesamientos legales exitosos contra todos los participantes. La decisión de Dylan de regresar voluntariamente a territorio enemigo reflejaba tanto su entrenamiento militar como su compromiso personal de asegurar que la red responsable del cautiverio de su hermana fuera completamente destruida. Armado con el equipo capturado y aprovechando el caos creado por el rescate inicial, Dylan comenzó una campaña sistemática para eliminar la infraestructura operacional de la red. El regreso de Dylan Chen al complejo criminal inició una operación de limpieza que resultaría en la destrucción completa de toda la infraestructura de la red de caza humana. Utilizando tácticas de guerra asimétrica perfeccionadas durante sus tours de servicio en Afganistán, Dylan implementó una serie de emboscadas coordinadas contra los vehículos y personal de seguridad que permanecían en el complejo. La superioridad táctica de Dylan, combinada con su motivación personal y el elemento sorpresa de su regreso inesperado, le permitió neutralizar sistemáticamente la resistencia restante. Los operadores de la red, acostumbrados a mantener ventaja contra víctimas indefensas, se encontraron completamente superados por un combatiente entrenado que utilizaba sus propios equipos y conocimiento del terreno contra ellos. Durante la operación de limpieza, Dylan localizó y confrontó a Kevin Morrison, el coordinador técnico de las operaciones de transmisión y hermano del propietario original de la propiedad abandonada, donde había sido encontrado el SUV de Victoria. Morrison, enfrentado con la eliminación de toda su red de seguridad, reveló la combinación de un cofre que contenía evidencias documentales extensivas de las operaciones criminales.
Los contenidos del cofre proporcionaron un tesoro de evidencias incriminatorias que incluían registros financieros detallados, listas de clientes, grabaciones de video de las operaciones y correspondencia entre los operadores de la red y sus clientes internacionales. La documentación revelaba que la red había operado durante más de una década con víctimas de múltiples estados y potencialmente otros países. Antes de abandonar el complejo, Dylan implementó medidas de destrucción para eliminar cualquier evidencia que pudiera ser utilizada por células restantes de la red o para comprometer la seguridad de las víctimas rescatadas. Los incendios que Dylan inició consumieron completamente las instalaciones de detención y los equipos de transmisión, asegurando que las operaciones no pudieran ser restablecidas. Con las evidencias documentales aseguradas y la infraestructura criminal destruida, Dylan finalmente evacuó el área y se dirigió hacia las autoridades federales. Las evidencias obtenidas del cofre de Morrison fueron entregadas directamente a fiscales federales que inmediatamente iniciaron una investigación expansiva que resultaría en procesamientos exitosos contra decenas de participantes en múltiples jurisdicciones. Victoria Chen, Sara Martínez, Emma Thompson y Jessica Rodríguez comenzaron un proceso de recuperación que, aunque largo y desafiante, eventualmente les permitiría reconstruir sus vidas después de más de 2 años en cautiverio. El rescate exitoso y la destrucción de la red criminal proporcionaron no solo justicia para las víctimas, sino también cierre para las familias que habían soportado años de incertidumbre sobre el destino de sus hijas. La operación de Dylan Chen se convertiría en un caso de estudio para agencias de cumplimiento de la ley sobre la efectividad de operaciones de rescate no convencionales cuando los métodos tradicionales habían fallado. Su éxito en desmantelar una red criminal sofisticada demostró el valor del entrenamiento militar aplicado a problemas de seguridad doméstica, mientras que su motivación personal ilustraba el poder del compromiso familiar en la búsqueda de justicia. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. Hasta la próxima.